¿Cómo están? En este video vamos a definir lo que son funciones homogéneas. Básicamente vamos a decir lo siguiente. Miren, definición. Vamos a decir que una función f que va de C en R, ¿sí? En este caso, esta notación, ¿qué significa? Cuando yo utilizo esta notación, f quiere decir que, esto quiere decir que f es una función que su dominio, o sea, donde está definida, se llama C, este es su dominio C, y que el codominio, es decir, los valores que me retornan al tabular, al evaluar, son números reales. Esto se llama el codominio, lo repito. Entonces, decimos que una función f que va de C en R con C, un cono de Rn. Probablemente muchos de ustedes no sepan lo que es, no conozcan la definición de cono. Esa definición yo la doy en otro video. Si quieren, ustedes pueden buscar en este video, yo les dejo el link para que el que quiera consultar lo pueda hacer. Si no, pues simplemente piensen que este conjunto es Rn, que es una función definida en Rn, o que está definida en, por ejemplo, en R2+, también puede ser, es decir, en el primer cuadrante o cosas de ese estilo. ¿Sí? El caso es que vamos a decir que una función f que va de C en R con C un cono de R, se dice que es homogénea de grado alfa si para cada elemento de su dominio, o sea, para cada x en el cono, vuelvo repito, pero ustedes pueden pensar que esto es Rn, no hay ningún problema, si para cada x en el conjunto y cualquier número positivo, para cualquier número real positivo, lambda se tiene que f de lambda x es igual a lambda a la alfa por f de x. Esa es la definición de función homogénea. Entonces, si yo cojo y hago f de lambda x, me debe dar lo mismo que lambda a la alfa, donde alfa se supone que es el grado de homogeneidad de la función, por f de x. Esa es la definición de función homogénea. Por ejemplo, mire, primer ejemplo, cogamos esta función. F de x, y igual a x cuadrado más 3xy más y cuadrado. Esa es una función homogénea. ¿Cómo hacemos para probarlo? Entonces, para probarlo lo que nosotros hacemos es considerar, vamos a decir, consideremos f de tx de y o lambda x lambda y, hagámoslo con lambda x lambda y, es decir, voy a reemplazar en esta expresión toda cuanta x me encuentre por lambda x y cuanta y me encuentre por lambda y. Eso es lo que me dice esto. Siempre lo hacemos, para ver que una función es homogénea, hago este tipo de reemplazos, y en este caso lo que me va a quedar es, acá encontré una x, entonces la cambio por lambda x al cuadrado, más 3, encontré otra x, la cambio por lambda x, encontré una y, la cambio por lambda y, más encontré otra y, la cambiamos por lambda y. Entonces, si yo a partir de esta expresión soy capaz de factorizar el lambda, que me salga elevado a cualquier potencia, no importa, y que quede multiplicado por la función original, en este caso por esta, vamos a decir que la función es homogénea del grado que me dé el exponente con el que sale el lambda. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Esto sería lambda cuadrado x cuadrado. Acá lo que voy a hacer es operaciones para simplificar esto. Entonces acá, como es un producto elevado a la 2, lo que hago es distribuir el exponente, más 3, este lambda con este lambda me da lambda cuadrado, xy, más acá me queda lambda cuadrado por y cuadrado. Y fíjense que en este caso sí es posible factorizar el lambda, me queda el lambda al cuadrado, factor de x cuadrado, más 3xy, más y cuadrado. O sea que en este caso, f es homogénea de grado 2. Y digo es homogénea de grado 2 porque pude factorizar el lambda al cuadrado y me quedó multiplicado por la función original.
Otro ejemplo de función homogénea. Entonces, otro ejemplo de función homogénea es la siguiente. Vamos a tomar, por ejemplo, esta de acá. F de x, y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esta función también se puede probar que no es homogénea. Veamos. Para ver que es homogénea, entonces vamos a consideremos f de, vamos a hacerlo con tx, ty, en lugar de lambda. También se puede, cualquier letra pueden colocar ahí. Entonces f de tx, ty, esto va a ser la raíz de tx al cuadrado más ty al cuadrado. ¿Listo? Entonces la idea es ver si yo puedo sacar el t, no importa que salga elevado a algún exponente, y que me quede multiplicando a la función original. En este caso, yo puedo desarrollar y me queda que esto es t cuadrado x cuadrado más t cuadrado y cuadrado. Ahora yo puedo sacar factor común t cuadrado y me quedaría factor de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora nosotros tenemos que la raíz distribuye respecto al producto, entonces esto lo puedo escribir como raíz de t cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero la raíz de t cuadrado, ojo, no es t. Cuando t es positivo, sí, pero en general esto es valor absoluto de t. ¿Sí? La raíz de t cuadrado, un número siempre es valor absoluto del número de esta cosa. Lo que pasa es que en este caso, lo que multiplican mis variables se supone que es un número positivo. Entonces, como es un número positivo, yo puedo quitar el valor absoluto y me va a quedar t veces raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y como no me queda exponente acá, pues yo puedo pensar que esto está elevado a la 1 y fíjense que me quedó multiplicado por la función original. O sea que en este caso, esta función es homogénea de grado 1, porque el exponente al que quedó elevado a la t tiene ese valor. Listo. Otro ejemplo. Si yo les digo a ustedes g de x, y igual a x sobre y por e a la y sobre x, por ejemplo. Entonces, si yo quiero determinar si esa función es homogénea, pues cambio, nosotros vamos a considerar g de tx, ty, es decir, cambio la x por tx o lambda x, como quieran, y lo mismo, la y la vamos a cambiar por ty, es decir, en esta expresión, cuando encuentre una x, en lugar de eso va a colocar tx, cuando encuentre una y, vamos a colocar ty. Entonces me quedaría tx sobre ty e a la ty sobre tx. Ahora fíjense que en este caso, las t se cancelan, esta se cancela con esta se cancela con esta, y lo que me va a quedar es que esto es igual a x sobre y e a la y sobre x, es decir, me queda la función original, pero la t se desaparece. Como la t se desaparece, yo puedo pensar en este caso que está elevada a la 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 es 1, entonces 1 por f pues me daría la función original. Y podemos decir entonces que esa función es homogénea de grado 0. Otro ejemplo. Si hacemos la función h de x, y igual a x por y sobre x cubo más y al cubo. Entonces en este caso, si quiero ver si es homogénea, hacemos lo mismo. Yo digo consideremos h de tx, ty. Entonces simplemente reemplazamos acá esto por la x, la reemplazamos por tx, la y por ty, lo mismo acá abajo, quedaría tx al cubo más ty al cubo, y de acá pues ¿qué podemos hacer? Arriba, como son productos, puedo multiplicar t por t, me da t cuadrado xy. Abajo yo puedo decir, puedo distribuir el exponente, recuerden que el exponente distribuye respecto al producto, entonces queda t cubo, x cubo, lo mismo acá, queda t cubo, y cubo, ¿no es cierto?
Continuemos acá arriba. Y en este caso, fíjense que en el denominador yo puedo sacar factor común t al cubo. Entonces me va a quedar, abajo, arriba me queda t cuadrado xy y abajo me va a quedar t al cubo factor de x a la 3 más y a la 3. Y en este caso, pues este t cuadrado se cancela con 2t de acá, entonces me va a quedar un t en el denominador. O sea, me va a quedar 1 sobre t veces xy sobre x al cubo más y al cubo. Pero si ustedes se dan cuenta, esta es la función original y esto yo lo puedo expresar como t a la menos 1 veces la función original. Es decir, f es homogénea de grado menos 1. Continuando con los ejemplos de funciones homogéneas, vamos a considerar esta función f de kl igual a k a la alfa y a la beta, donde k y l son funciones mayores o iguales que 0, y vamos a suponer que a, alfa y beta son constantes, son números mayores también que 0. Esa pues es una función que en economía se conoce como una función de producción tipo Cobb-Douglas. K se supone que es el capital y L es el trabajo. Entonces queremos ver si esa función es homogénea o no lo es. Entonces, para verlo, vamos a hacer lo siguiente. Consideremos f de tk TL, entonces lo que hago es reemplazar k por tk, l por tl y mirar qué ocurre. Entonces en este caso me queda a tk a la alfa, tl a la beta. Al hacer esto, ¿qué pasa? Al hacer esto pues me va a quedar lo siguiente. Como esto es un producto, yo sé que la potencia distribuye respecto al producto, me queda t a la alfa, k a la alfa, t a la beta, l a la beta, y fíjense que en este caso yo tengo t a la alfa y tengo t a la beta. Esos dos los podemos juntar sumando los exponentes. Como es un producto, yo puedo juntar esas dos cosas y me queda t a la alfa más beta multiplicado por a k a la alfa, l a la beta, y si ustedes se dan cuenta me queda t a la alfa más beta veces la función original. Entonces en este caso estaríamos diciendo que esta función Cobb-Douglas es homogénea de grado alfa más beta. ¿Por qué? Porque puedo sacar la t elevada, en este caso es exponente, multiplicado por la función original. Entonces decimos, es decir, esta función, la Cobb-Douglas, llamamos f, es homogénea de grado alfa más beta. Otro ejemplo, ahora consideremos otra función de producción que es usual en economía, que se conoce con el nombre de la función CES. La función CES, esta es la CES, esta, pongamos el nombre, esta era la Cobb-Douglas. La Cobb-Douglas. La CES se define de esta manera. Entonces, la función de producción CES en términos de dos insumos, que serían el capital y el trabajo, la vamos a definir así, como A alfa K a la menos rho, este simbolito es alfa, este es rho, más beta L a la menos rho a la menos B sobre rho. Esa sería la función de producción tipo CES. Determinemos si es, si es homogénea o no. Entonces vamos a decir, consideremos, vamos a considerar f de TKTL. Bueno, cambiamos la letra, digamos alfa K, lambda K, perdón, lambda L. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería f de lambda K, lambda L? Pues simplemente es escribir esta función cambiando la K por lambda K, la L por lambda L. Entonces me quedaría alfa, acá lambda K, a la menos rho, coloco un paréntesis porque todo este exponente va a afectar el lambda K, más beta, lambda L, a la menos rho, y por la misma razón colocamos un paréntesis acá. Todo esto a la menos B
sobre ρ. Ahora, como acá el producto distribuye, la potencia distribuye respecto al producto, esto es una multiplicación, yo puedo separar eso de la siguiente manera. Es decir, esto es alfa, lambda a la menos rho, k a la menos rho, más beta, acá hacemos lo mismo, entonces en este caso decimos esto es lambda a la menos rho, L a la menos rho, a la menos b sobre rho. Ahora, como acá hay dos términos, yo puedo sacar factor común, como los dos términos tienen en común el lambda a la menos rho, pues yo dentro del paréntesis, vamos a colocar un paréntesis cuadrado, puedo sacar lambda a la menos rho. ¿Y qué me quedaría? Acá me quedaría alfa, k a la menos rho, de acá, y de acá al quitar el lambda me queda más beta, L a la menor rho. Y todo esto a la menos b sobre rho. Pero fíjense que en este caso, dentro del paréntesis cuadrado, me quedaron dos términos. Este de acá y este de acá, que se están multiplicando. Entonces la potencia distribuye respecto al producto, y esto lo podemos expresar como a lambda a la menos rho, a la menos b sobre rho, y el paréntesis a la menos b sobre rho. Un detalle, la potencia distribuye respecto al producto, por eso es que acá puedo separar estas cosas, pero recuerden que respecto a la suma no. O sea, no vayan a cometer el error de pronto de meter estos exponentes acá, eso no se puede hacer, no. En ese caso, simplemente ya queda así. Ahora, por propiedades de la potenciación, yo sé que estos dos exponentes los puedo multiplicar, los dos exponentes de lambda, este por este, entonces este rho, con este rho se va porque uno está arriba en el numerador y el otro en el denominador. Y estos menos también se van a cancelar, o sea, total me va a quedar, voy a escribirlo primero, lambda a la menos b, lambda a la b, luego la a, esta de acá, y luego el paréntesis. A la menos b sobre rho. Pero si ustedes se dan cuenta, me quedó lambda a la b y esta es la función ces, de nuevo, la función original. Entonces, como puedo expresarla de esta manera, vamos a decir f, que f es una función homogénea de grado b. Ese sería. Ahora, digamos que las funciones homogéneas tienen una serie de propiedades. ¿Qué propiedades tienen? Vea, la primera propiedad dice que si yo tengo una función f que va definida desde c hasta r, con c un cono, donde c es un cono de Rn. Vuelvo y repito, si ustedes no conocen la definición de cono, acá en el video, en la parte inferior del video, voy a dejar el link al otro video donde yo explico qué es un cono. Si no les interesa la definición, pues piensen que estamos trabajando en Rn, funciones en general, no tienen ningún problema. Lo importante es que si yo tengo una función definida en este caso, y además f es de clase C1, cuando digo que f es de clase C1, lo que estoy diciendo es que la función es continua y todas sus primeras derivadas son continuas, ¿sí? Entonces, si yo tengo que f es de clase C1, entonces si yo cojo la primera variable de f y la multiplico por su derivada, por la derivada de f respecto a x1, y le sumo x2 y lo multiplico por la derivada de f respecto a x2, y hago lo mismo con cada una de las variables de las cuales depende f, esto me va a dar en este caso alfa veces, qué pena que me faltó. Entonces, si f es homogénea de grado alfa, si f es una función homogénea de grado alfa, vamos a tener que si yo hago esto, es decir, si multiplico cada una de las variables de las cuales depende f y multiplico por su derivada, la multiplico por la correspondiente derivada parcial, x1 por su derivada, x2 por su derivada y así sucesivamente, esto me va a dar alfa veces la función original. Eso se conoce con el nombre de teorema de Euler.
Ese es uno de los tantos teoremas de Euler. ¿Sí? Esa sería la propiedad que tenemos. Concretamente, en el caso de funciones de tamaño 2 por 2, si esto es una función definida en un cono de R2 y además es homogénea de grado alfa, básicamente lo que me dice el teorema es, si usted coge la primera variable que sería x, la multiplica por la derivada parcial de f respecto a x y le suma la segunda variable y la multiplica por la derivada parcial de f respecto a esa variable, pues me va a dar alfa veces la función. Ya vamos a hacer un par de ejemplos al respecto. Continuando con el video, entonces habíamos mencionado que una propiedad de las funciones homogéneas es que si yo tengo una función homogénea, ¿sí? De grado alfa, se tiene que, si yo multiplico cada variable por su correspondiente derivada parcial y lo sumo, me debe dar el grado de homogeneidad multiplicado por la función. Esta pues es la manera de expresar esta suma a través de este símbolo que pues se llama el símbolo de sumatorio. Para los que no lo conozcan, pues simplemente tenemos lo de acá. Ejemplos. Entonces vamos a utilizar los ejemplos que utilizamos, que hicimos en el tablero anterior. El primero era esta función, no sé si se acuerdan, como f de x, y igual a x cuadrado más 3xy más y cuadrado. Esta es la función que trabajamos, la primera función que trabajamos en el ejemplo anterior. Como esta función resultó ser homogénea de grado 2, eso lo que significa es que si yo derivo parcialmente esto respecto a x, lo que me dé, y lo multiplico por x, más derivo esto parcialmente respecto a y, lo que me dé, y lo multiplico por y, lo que me dice el teorema de Euler es que como la función es homogénea de grado 2, esto me va a dar dos veces la función. Es decir, al multiplicar x por esta derivada, y por esta derivada y sumar, me va a dar dos veces esto multiplicado por 2. También hicimos esta, como la función f de xy igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esa función vimos que era homogénea de grado 1. Entonces el teorema de Euler, que eso lo vimos en el ejemplo anterior, también lo hicimos. Entonces lo que me va a decir el teorema de Euler acerca de esa función es que si yo cojo x y lo multiplico por la derivada de f de x, o sea, cogemos esta función y la derivamos respecto a x, ¿sí? Lo que me dé, realmente va a dar x sobre esta raíz. La derivada parcial respecto a x va a dar x sobre esa raíz. La pueden hacer. Si yo hago esa derivada y la multiplico por x y le sumo la derivada parcial de f respecto a y la multiplico por y, si yo hago esas operaciones, entonces lo que me dice el teorema de Euler es que eso le va a dar 1, el grado de homogeneidad, esta función es homogénea de grado 1, por f, o sea, me va a dar la función original. Entonces, el teorema de Euler lo que me dice es cuál es el resultado de hacer esta operación. Básicamente, no tengo que hacer todo el procedimiento, sino yo ya sé que me da la función original. O la otra función que nosotros utilizamos fue esta. Entonces trabajamos con g de xy igual a x sobre y a la y sobre x. Entonces, como esta función es homogénea de grado 0, entonces si cojo cada una de sus variables, todas las variables, no puedo dejar ninguna de lado, tengo que cogerlas todas. Entonces si yo cojo la primera variable y la multiplico por la derivada de esa función respecto a x y le sumo y multiplicada por la derivada de esa función respecto a y, me va a dar en este caso el grado de homogeneidad por la función, es decir, esa suma me debe dar 0. Esa suma me debe dar 0. Cuarta propiedad,
Bueno, cuarto ejemplo. Nosotros también hicimos esto. Nosotros utilizamos esta función como f de x, y es igual a, nosotros vimos que esta función es homogénea de grado -1, entonces, eso lo vimos, si yo cojo x, la multiplico por df de x, más y, y la multiplico por df de y, esto me va a dar -1 veces la función original, me va a dar esta función multiplicada por -1. O también nosotros vimos que la Cobb-Douglas, la función de producción tipo Cobb-Douglas, que era a, k a la alfa, l a la beta, como esta función es homogénea de grado alfa más beta, entonces si yo hago k, que es la primera variable, y la multiplico por la derivada parcial de f respecto a ella, es decir a k, y le sumo l por la derivada parcial de f respecto a l, esto me debe dar el grado de homogeneidad, que es alfa más beta, veces la función original, es decir, esta función multiplicada por alfa más beta. Con las Cs pues va a pasar lo mismo. Si yo cojo las Cs, no lo voy a hacer, pero pues si yo cojo y hago k por la derivada parcial de f respecto a k, más l por la derivada parcial de f respecto a l en las Cs, que fue el sexto ejemplo, me va a dar el grado de homogeneidad, que era b, por la función original. Bueno, eso por un lado. Otra cuestión, otro ejemplo. Vamos a probar que esta función f de x, y igual a x cuadrado más y no es homogénea. Pues una manera de verificar que esa función no es homogénea, de demostrarlo, sería ver si aplica el teorema de Euler. O sea, intentar aplicar el teorema de Euler y ver si me da algún número por la función. Si eso no es cierto, pues la función no es homogénea. O también intentar ver, se puede hacer directamente reemplazando esto por kx, esto por ky, y viendo que no se puede factorizar el k. Entonces, por ejemplo, esta función no es homogénea, ¿por qué? Entonces, una manera de verificarlo es tomando kx, ky, que sería, reemplazamos la x por kx, me queda kx cuadrado, reemplazamos la y por ky, entonces me queda ky aquí, aquí sale k al cuadrado x cuadrado, y acá k veces y acá observamos que k no es factorizable. Entonces, como esto, como no podemos factorizar k, entonces f no es homogéneo. Es una manera de verificar, entonces simplemente lo estamos verificando. Si ya queremos mostrarlo de una manera, digamos, un poco más elegante, lo que podemos hacer es verificar que no se cumple el teorema de Euler. Entonces, en este caso yo podría decir, con esta misma función, yo podría decir, vea, tenemos que la derivada parcial de f respecto a x es igual a 2x. Y la derivada parcial de f respecto a y da 1. Ahora, si yo hago x por df de x más y por df de y, esto me da x por 2x más y por 1, que esto quedaría 2x cuadrado más y, que esto no es igual a k por la función original, para ningún número. Esa igualdad no se tiene para algún k. Esa igualdad no se tiene para algún k. Luego, podemos concluir que esa función no es homogénea de ningún grado.
Continuando con el tema de funciones homogéneas, vamos a hacer una definición y es la de elasticidad. Vamos a decir lo siguiente, definición, vamos que yo tengo una función f que va de un cierto conjunto, digamos x en R con x conjunto abierto, bueno, x subconjunto de Rn, conjunto abierto, y vamos a suponer que f es de clase C1. Recuerden que yo ya les había mencionado, clase C1 significa, se escribe así C1, que f es continua y que sus derivadas parciales son continuas. Si tenemos eso, entonces definimos la elasticidad de f respecto a la variable x sub i. Vamos a suponer que f depende de x1, x2 hasta xn, a x sub i, como, lo escribimos así, hay varias notaciones, a mí me gusta esta notación, la escribo así, elasticidad de f respecto a la variable x sub i. Esto se define como x sub i, la variable sobre la función, por la derivada parcial de la función respecto a la variable. Esa es la noción de elasticidad. La elasticidad, ¿qué es lo que hace? Básicamente la elasticidad intenta medir o mide de manera aproximada la variación porcentual de f al aumentar la variable x sub i en un 1%, dejando todas las demás variables constantes. Es básicamente lo que hace. ¿Por qué lo traigo a colación acá? Lo que pasa es que si ustedes se acuerdan, nota, lo que dice el teorema de Euler es que si f es homogénea de grado alfa, ¿sí? Bajo todas las condiciones que se necesitan, que el conjunto sea un cono abierto, que la función sea de clase C1, pero lo importante es que si f es homogénea de grado alfa, entonces el teorema de Euler me dice lo siguiente, me dice que x1 por la derivada de f respecto a x1 más x2 por la derivada de f respecto a x2 más xn por la derivada de f respecto a xn, me dice que esto es igual a el grado de homogeneidad por la función. Pero entonces este f que está multiplicando yo lo puedo pasar a dividir, pero lo voy a pasar a dividir término a término, es decir, este f yo lo podría pasar así, x1 por df de x1 todo sobre f, pero pues por comodidad lo voy a escribir así, que es lo mismo, más, acá puedo hacer lo mismo, poner acá la f, de f de x2, más, hasta llegar acá. Entonces pasamos a dividir el f a cada término. Lo hicimos término a término, vamos a decir. Entonces me queda de f de xn y me queda igual a alfa. Pero si ustedes se dan cuenta, esto de acá es básicamente la elasticidad, de acuerdo con nuestra definición. Esta es la elasticidad de f respecto a la variable x1. Esta es la elasticidad de f respecto a x2 y así sucesivamente. Es decir, el teorema de Euler se puede expresar en términos de elasticidades. El teorema de Euler me dice entonces lo siguiente. Por lo tanto, si yo cojo la elasticidad de f respecto a x1, le sumo la elasticidad de f respecto a x2 y le sumo así las elasticidades de f respecto a cada una de las variables respecto a las cuales depende, si yo hago esa suma y la función es homogénea de grado alfa, entonces otra manera de escribir el teorema de Euler es diciendo que eso es igual a alfa. En una función homogénea de grado alfa, la suma de sus elasticidades da el grado de homogeneidad. Esa es otra característica de las funciones homogéneas. ¿Qué otra cosa también podemos decir? Por ejemplo, respecto a las funciones homogéneas, también podemos decir que se cumple esta propiedad. Este es el recíproco del teorema de Euler. ¿Qué dice el recíproco del teorema de Euler? Dice lo siguiente, dice bien, si usted tiene una función f que está definida en un cono de Rn, entonces acá C es un cono
de Rn. Vuelvo y repito, si ustedes no saben lo que es un cono, piensen que es Rn, estamos en todo Rn, no importa, eso no es tan relevante, siempre y cuando lo importante es que se cumpla la propiedad de que, dado cualquier punto, el rayo que parte del origen y pasa por ese punto debe permanecer en el dominio. Cualquier conjunto que cumple esa propiedad es un cono. Entonces, si esto es un cono de Rn abierto, y además, abierto es que no incluye la frontera, f es de clase C1, entonces, si para todo elemento del dominio, todo vector x, vamos a poner que x es x1, x2, hasta xn, en dicho cono, si para todo x en esto se tiene que, yo hago x1 por df de x1 más x2 por df de x2 más, y así sucesivamente hasta xn por df de xn, si para todo punto del dominio de la función esto me da alfa veces la función, entonces podemos concluir que f es homogénea de grado alfa. Esa es otra propiedad, es básicamente el teorema recíproco, es el recíproco del teorema de Euler. Bueno, esa sería otra propiedad. Y finalmente, otra propiedad importante de las funciones homogéneas es que si yo tengo una función homogénea, entonces decimos f de x en R, C cono de Rn abierto, o sea que no incluye la frontera, y f de clase C1, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de f respecto a cualquiera de sus variables, como f es de clase C1, o sea, es continua, con derivadas continuas, puedo derivar, entonces en ese caso, si yo tengo una función homogénea, perdón, aquí me falta, entonces, arreglémoslo acá más bien, y si f es homogénea de grado alfa, entonces la derivada parcial de f respecto a cualquiera de sus variables, si yo derivo f respecto a cualquier variable es una función, pues resulta que esta función es homogénea de grado alfa menos 1. Es decir, cuando yo derivo una función homogénea, su derivada también sigue siendo homogénea, pero se baja el grado en una unidad. Por ejemplo, si yo cojo la función f de xy igual a x cuadrado más 3xy más y cuadrado, derivemos esa función. Nosotros habíamos vimos que f, esta función, es homogénea de grado 2, ¿no es cierto? Era homogénea de grado 2, eso lo vimos en este video al principio, en el primer ejemplo. Por lo tanto, lo que me dice la propiedad es que si a mí me da por derivar respecto a la variable que quiera, por ejemplo, derivemos respecto a x. Si yo derivo respecto a x parcialmente, esta derivada me da 2x, la otra me va a dar 3y, pues resulta que el grado homogénea, esta derivada va a seguir siendo homogénea, solo que de grado una unidad menos, es decir, esta es homogénea de grado 1. Y pues eso se ve, si yo acá coloco tx, ty, voy a poder sacar factor común t a la 1 y me va a quedar la función original. De igual manera, si hubiera derivado esta función respecto a y, también me resultaría homogénea de grado 1.